obviamente no soy Ricardo Kramer, que por motivos de último momento no puedo estar presente. Soy Benito Piñeiro, representante de ANCAP en el Comité Ejecutivo de DERES. Tengo varios años en la asociación y muchos más en ANCAP. Este tema ambiental, aunque yo soy contador y licenciado en administración, pero este tema ambiental nos ocupa desde hace muchísimos años. Estando en ANCAP, creamos la gerencia de medio ambiente, seguridad y calidad en el año 96. Y también en mi actividad en la Asociación de Empresas de Petróleo y Gas Natural y Biocombustibles de América Latina y el Caribe tenemos bastante actividad de muchos años con este tema. No soy un técnico en la materia, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible por modelar este panel, que nos acompañan Silvina Bianco de Coca-Cola, María Noel Fadel de Montes del Plata y Luis Emilio Braggi de Cementos Artigas. Nuevamente gracias entonces por compartir esta mesa que versará sobre los desafíos de crecer de manera sostenible y qué relación tienen las empresas con el medio ambiente. DERES ha incorporado en su estrategia desde hace unos años, desde que Naciones Unidas impulsó el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la consideración y el impulso de este tema y su atención por parte de las empresas y el tratar de alguna manera impulsar y medir en qué forma se está aportando hacia el cumplimiento de los objetivos por parte de las empresas. Dentro de ese marco, nuestra conferencia anual ODS 2018 intenta mostrar proyectos, programas, empresas que se encuentran alineados a lo que establece esta agenda mundial. Pero por otra parte, sin desconocer que debemos desafiarnos para lograr cambios que impacten positivamente en la consecución de estos objetivos. Aspiramos a que la actividad de hoy nos puedan quedar desafíos para enfrentar nuestro quehacer diario. En la hoja de ruta 2030, medio ambiente se encuentra comprendido, analizado en diversos objetivos. Acá se señalaba en el programa el 6, el 13, el 14, el 15, también están el 7, el 11, de alguna manera el 12 también, que tiene que ver con consumo responsable. Están todos bastante vinculados a lo que tiene que ver con la preocupación por lo medioambiental. El ODS 6, por ejemplo, agua limpia y saneamiento, que plantea la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, el saneamiento para todos. El 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El 13, acción por el clima, donde se plantea el objetivo de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el 15, en este 13 se señalaba en el panel general el tema de los obstáculos que se enfrentan y sobre todo el gran tema de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. El ODS 15, la vida de ecosistemas terrestres, donde se establece la prioridad de gestionar los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Todos estos objetivos en consonancia y en transversalidad con otros que impactan directamente en la actividad empresarial, como le decía, por ejemplo, en el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de producción y consumo responsable, en donde se trata de hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando el bienestar de las actividades desde el punto de vista económico y lograr una mejora en la calidad de vida de las personas. Estos objetivos, como se imaginarán, son altamente desafiantes y complejos en su abordaje. Intentamos mostrar algunos ejemplos de diferentes temas de empresas que operan en nuestro país y que actúan con una agenda concreta de sostenibilidad. En ese sentido, tenemos en este momento la oportunidad de que 3 empresas importantes de nuestro medio compartan sus experiencias, empresas que tienen alto impacto en la actividad económica, social y ambiental de nuestro país.
como le decía, entonces contamos con Cementos del Plata, perdón, con Cementos Artigas, hice una mezcolanza, Cementos Artigas, Coca-Cola, la asociación, y Cementos Artigas. No, me traicionó la historia, ese Cementos del Plata tuve en la creación. Prefiero darle la palabra a cada uno de ellos para que nos muestren las experiencias y lo que están haciendo, y constará la dinámica de una presentación relativamente breve cada uno. Obviamente van a tener mucho más para compartir de lo que van a poder hacerlo acá, y luego al final un espacio para preguntas que en este caso lo haremos a Manuel Sada, dada la disponibilidad y el espacio bastante más reducido. En primer término, entonces, vamos a escuchar a Silvina Bianco de Coca-Cola. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Soy Silvina Bianco, trabajo en Coca-Cola hace 25 años, así que en este tiempo, digamos, cuando yo empecé quizás no se hablaba tanto de sustentabilidad, pero la sustentabilidad siempre estuvo en el ADN de Coca-Cola. Es una empresa que tiene una historia de 132 años. Y ya en 1917, por ejemplo, la compañía ya había hecho un acuerdo con la Cruz Roja, por ejemplo. En 1935 ya había incorporado una mujer en la junta de directores, ¿no? Era todo, imagínense cuando empezó la mujer a votar, ¿no?, en nuestros países. En ese momento ya se consideraba que la mujer tomaba una decisión de compra, y entonces era muy importante contar con una mujer en la junta de directorios, ¿no? En 1969 se hizo el primer ciclo de vida de un producto, de un envase, entonces que también era bastante revolucionario para la época. ¿Por qué ser sustentables? Porque en realidad nuestro modelo de negocio, si bien es una compañía que está en 200 países, tiene 1000 plantas en el mundo. Somos un modelo operativo local, se opera localmente, se usan insumos locales, se necesita empleo, se necesitan recursos humanos locales, hay clientes locales que distribuyen nuestros productos. Entonces es un modelo de operación local. Nuestro modelo de operación no es exportar, nuestro modelo de operación es local. Y como es local, lo que es importante para las personas, lo que es importante para la naturaleza, es importante para el negocio, y lo que es importante para el negocio también es importante para las personas y para la naturaleza. Entonces hay un trabajo y es un camino, y me gusta esta foto porque la sustentabilidad nunca es un punto de llegada. Estamos todo el tiempo trabajando para ser sustentables, porque al hacer impactamos, y al impactar tratamos de mitigar, y además tratamos de ser positivos en lo que hacemos. Entonces, la sustentabilidad está en el corazón del negocio. Lo que buscamos es crear valor económico, social y ambiental, y generar un mayor efecto multiplicador. Y tenemos 3 pilares concretos. Uno tiene que ver con el bienestar, y tiene que ver con la esencia del negocio, tiene que ver con cómo todo el tiempo estamos repensando nuestro portafolio, cómo estamos innovando en nuevas bebidas, cómo estamos reduciendo las calorías y el azúcar de nuestras bebidas, cómo estamos incorporando nuevas bebidas, cómo comercializamos nuestras bebidas. Porque hoy en día hay todo un equipo de gente que está pensando en la venta digital. Hoy en día hay muchos de los negocios se manejan a través de venta digital. Bueno, hay todo un equipo de gente repensando cómo llegar con nuestros productos a distintas partes del mundo, a distintas partes del lugar, ¿no? En comunidad tenemos un foco muy importante en las mujeres, así como en la historia, y hoy en día hay un compromiso que se llama 5by20, el proyecto, que es empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo. Y en Uruguay en particular tenemos un proyecto con Endeavor, y lo que busca es empoderar a las mujeres, darle las herramientas, fortalecerlas, generar redes, mujeres que quizás no tienen esas posibilidades, y tratamos de que sean también mujeres dentro de nuestra cadena de valor. Hay alianzas con CEPROD y demás. Es muy importante las alianzas en todos estos pilares que vamos a enumerar, y las alianzas con Endeavor, con CEPROD, son muy importantes aquí en Uruguay. Y en medio ambiente
nos vamos a concentrar en dos temas, en uno principalmente que es el agua y los envases. El agua es vida. Si ustedes piensan, el agua es esencial para alimentarnos, para saciar nuestra sed, para higienizarnos. El agua es vital para los ecosistemas, el agua es vital para los negocios. Y para Coca-Cola es sumamente importante porque es uno de sus insumos principales. Pero también el agua es finita y hay un montón de desafíos. En el mapa ese que ven es cuál es la disponibilidad de agua que hay en el mundo. Por suerte en nuestros países estamos bastante bien. Hay otros países que tienen estrés hídrico. Hay también desafíos en todo lo que tiene que ver con el agua que requiere los insumos agrícolas que nosotros usamos. Esos proveedores nuestros también necesitan agua. Y hay un estrés que es multifacético de alguna manera, que tiene que ver con la disponibilidad del agua, no solo superficial, sino también subterránea. Tiene que ver con la infraestructura. Hay países que tienen muy mala infraestructura para acceso a agua potable, acceso a agua segura, ¿no? Que no es el caso de acá de Uruguay, ¿no? Hay intensidad de sequías y de inundaciones, hay un uso competitivo del agua, hay una urbanización que lo que hace es que haya mayor demanda. Pero también lo importante es que el agua es infinitamente renovable. Entonces es muy importante que tengamos un marco estratégico de cuidado del agua. Durante muchísimos años en Coca-Cola nos ocupamos de el agua desde las 4 paredes de nuestra fábrica. ¿Qué quiere decir eso? Tener el agua, tener una muy buena calidad de agua y el tratamiento de efluentes. Entonces, y después dijimos, bueno, no tenemos que ocuparnos solamente de nuestras 4 paredes, tenemos que dar un pasito más y ocuparnos también de la afuera. Entonces, voy a empezar por reducir el agua, que tiene que ver con el uso eficiente del agua dentro de la planta, reciclar, que tiene que ver con el tratamiento de efluentes, y el tercer bloque tiene que ver con el afuera y que tiene que ver con el conservar y el de proteger las fuentes de agua. En reducir, en el 2004 usábamos por cada litro de agua producida, usábamos 2.7 litros. A partir de N procesos que han hecho los ingenieros dentro de las plantas, de los procesos, de cambiar líneas de llenado y demás, hemos llegado al 2015 a un 1.98. Y la meta es llegar a 1.7. Es decir, que un litro de bebida va en un litro de agua va en la bebida y el resto tiene que ser tratado. Bueno, entonces después está el tema del tratamiento de efluente, que todo el agua que del proceso de elaboración salga de la planta en condiciones óptimas y pueda hasta reutilizarse para otros procesos como hacer limpieza dentro de la planta y demás, ¿no? Y después está el tema de conservar el agua. Tenemos una meta al 2020 que es de reabastecer el agua a la naturaleza. Es una frase medio rara, pero tiene que ver con cuál es el volumen de agua que usamos nosotros, y entonces tener programas que puedan conservar el agua en el equivalente a esos metros cúbicos que nos planteamos. Entonces, para eso estamos trabajando a nivel global con distintas ONGs, con distintas fundaciones. En el caso concreto de Uruguay, estamos trabajando con INDRA, con Avina, y también tenemos el apoyo, por supuesto, de la Intendencia de Rivera y también de la Secretaría de Áreas Protegidas, de SNAP, que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esto es Rivera, estos son nuestros socios, las alianzas que tenemos, y estos son los productores, porque es una zona, en la zona de Rivera, el Lunarejo, son 3.000 hectáreas donde hay muchísimos productores, y lo que estamos buscando es que en esta zona, donde hay suelos erosionados, lo que tratamos es de lograr la cobertura de vegetación para que el agua se infiltre. Cuando las tierras están erosionadas, ya sea por tala, ya sea por sobrepastoreo, por mal uso de las tierras, lo que sucede es que el agua
en vez de infiltrarse a las napas subterráneas, lo que pasa es que se escurre, y cuando se escurre es como que no se regenera esa agua, ¿no? Se pierde, y se pierde la calidad del suelo. Entonces lo que se busca acá es acuerdos con productores. Estamos trabajando desde fines del 2016, hay un acuerdo con hasta ahora 17 productores en 2.000 hectáreas de esta zona, y lo que buscamos es mejorar las prácticas agrícolas, ganaderas y el cambio de vegetación exótica por vegetación nativa, evitar que el pastoreo sea por sobre los lugares donde están haciendo la nueva flora nativa, y básicamente de eso se trata. Tengo un videíto, no sé si tengo tiempo y si puedo mostrarlo. No, son dos minutitos. Aquí está Aller, que es el presidente de Indra, que para que tengan una idea de dónde es. A ver si está el volumen. Ahí va. Justamente en la alianza con Avina, que es una organización a nivel de todo el continente, y con el apoyo y auspicio de Coca-Cola, la idea es conservar 3.000 hectáreas de monte nativo en esta zona, que es el Valle del Lunarejo, que además es reserva de la biosfera de la UNESCO, y las nacientes de aguas principales que tiene Uruguay, que también están acá en el norte del país. Entonces la idea de conservar las nacientes de agua y el monte nativo implicaría, más allá de la conservación, conservar la biodiversidad y la calidad del agua, que dependemos todos nosotros de ello, ¿no? Para que tuvieran una idea de dónde era el lugar y lo que estábamos haciendo. Otro tema es el tema del ambiente, del tema de los envases, que tenemos un objetivo bastante ambicioso, que es el de recuperar los envases, el 100% que ponemos en el mercado. Es una meta muy ambiciosa al 2030. Nosotros venimos trabajando en Uruguay hace muchísimo tiempo en todo lo que es recupero de envases y demás. Y básicamente acá también hay un tema de diseño, de cómo vamos bajando la cantidad de materia prima en nuestros envases, no solo en las botellas, sino también en las tapas y demás, en el recupero de estos envases y en todo lo que tiene que ver en las alianzas. Porque si hay un tema que necesariamente necesitamos trabajar colaborativamente es en porque nosotros podemos diseñar bien nuestros productos y demás, pero nuestros productos se van al mercado y sí o sí necesitamos de la buena voluntad de un vecino que se pare, de un municipio que recupere y que ese envase que está recuperado sea insumo de un nuevo ciclo productivo. Entonces, este es uno de esos proyectos que realmente nos necesitamos todos más que nunca, y por eso creo que hay una iniciativa muy linda que tenemos a nivel regional, que es de reciclaje inclusivo, que la hacemos también junto a Avina y con PepsiCo, y es un ejemplo de cómo dos compañías que habitualmente son competidoras en el mercado se unen por un propósito que nos une a todos para ser hacedores de una solución. Y aquí, en Uruguay, tenemos hace muchísimos años un plan de gestión de envases, justamente que lo hacemos con la CIU y que lo hacemos con todas las empresas que compiten con nosotros. Entonces, porque justamente solos no lo podríamos hacer. Entonces, en el mercado a veces operamos como competidores, pero es importante que en sustentabilidad trabajemos en equipo. Y nunca mejor, y mucho mejor dicho, que estos trabajos que se hacen colaborativamente con otras empresas y con la sociedad civil, se sume el gobierno o formamos parte de una acción conjunta con el gobierno, porque la escala que se genera cuando el gobierno está involucrado no se generaría de otra manera, y la sustentabilidad de esa iniciativa no podría ser así.
Entonces, los aprendizajes que tenemos en el camino es que no existen negocios exitosos en comunidades que no sean sustentables, que las personas hay que ponerlas en el centro de nuestras decisiones diarias, no solo por los productos que hacemos, sino también todo el tiempo estamos escuchando lo que nos dice la gente sobre todos los ámbitos y los 3 pilares que les mostramos, y cuanto más colaborativo es el trabajo, mayor alcanza el resultado. Así que bueno, juntos más logros son posibles, que es un poco también el lema, creo que, de esta charla de DERES. Así que bueno, les dejo la palabra al resto. Muchas gracias, Silvina. No. ¿En qué área estás? Y el rol tuyo en la organización. Trabajo en asuntos públicos y comunicaciones, un área que ha cambiado mucho los nombres, ¿no? Pero bueno, básicamente es institucionales, sustentabilidad, todo eso vemos, relaciones con el gobierno, todo eso es lo que veo yo. Trabajo desde Argentina, trabajo en Coca-Cola de Argentina, Coca-Cola South Latin se dice en inglés, Coca-Cola la región sur de América Latina, eso es. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora corresponde el turno a María Noel Fadel, de Plata. Bueno, mi nombre es María Noel Fadel, soy ingeniera química de profesión, gerente de asuntos regulatorios y mejora continua en Monte del Plata. Hace 12 años que trabajo en la compañía en distintos roles. Vieron que todo evoluciona, los conceptos de desarrollo sostenible, las personas, los cargos, como decía Silvina recién, los nombres de las áreas también se modifican. Soy gerente de asuntos regulatorios, lo que implica también mucho trabajo en lo que es el cumplimiento de los temas ambientales, todo lo que es obtener la licencia ambiental de alguna forma para proyectos de esta envergadura, y todo lo que es el asegurar el cumplimiento de todo lo que es lo ambiental, desde lo que es interno de las políticas de la compañía, como también de lo que es la regulación del gobierno. Entonces, un poco desde el aspecto ambiental, vamos a tratar de contar un poco lo que es para nosotros una empresa sostenible, como decía un poco la convocatoria, el desafío de las empresas hacia el desarrollo sostenible. Nosotros ahí pusimos con Carolina Moreira, que es nuestra gerenta de sustentabilidad y comunicaciones también, un poco las ODS que entendemos de alguna manera nos tocan y sobre las que venimos trabajando. A ver, antes de que se llamaran ODS, como les habrá pasado a muchos de ustedes, nosotros trabajamos en la sostenibilidad desde hace muchos años y obviamente después las cosas se van transformando, se van mejorando y van adquiriendo nuevos nombres y nos vamos un poco adaptando, pero creo que son cosas buenas porque son evoluciones y vamos tratando de acompañar esas evoluciones también con las estrategias de la compañía. A ver, ahí va. Solo para contarles un poco, no sé si todos conocen Monte del Plata, Coca-Cola es más fácil que todos la conozcan, Monte del Plata es una compañía grande, pero somos todavía bastante nuevos, es una empresa forestal, celulósica, trabaja en Uruguay desde hace muchos años con la parte forestal, pero digamos lo que es la planta industrial se inauguró en el año 2014, o sea, tenemos recién 4 años y algo de funcionamiento en la parte industrial, la parte forestal sí, ya tiene casi 20 años. ¿Ah? Somos una empresa uruguaya, pero de capitales mitad sueco-finlandeses, mitad chilenos, ¿no? Somos un joint venture. Hablando de sustentabilidad, Stora Enso, que es de origen sueco-finlandés, la parte de Stora, digamos, es una de las compañías más antiguas del mundo, aunque no puedan creer. Se fundó por allá por el año 1200 y sigue existiendo. Obviamente entendió alguna estrategia de sustentabilidad seguro, porque si llegó hasta acá, algo hizo bien. Y bueno, nosotros en cierta forma tenemos también esa ventaja de estar recibiendo mucho background de nuestras empresas matrices y a su vez eso alimenta los propios desafíos y las propias iniciativas y motivaciones que tenemos desde el país como uruguayos en hacer las cosas cada vez mejor y captando lo mejor que podemos captar de la gente que lo hizo antes que nosotros en otro lugar. ¿Ah? Bueno, a ver si le invoco esto, no sé para dónde hay que apuntar. Ahí. Bueno, para que sepan un poco más de nosotros, somos 630 personas en la plantilla de Montes del Plata, pero tenemos 3.000 trabajadores, personas que trabajan todos los días también para las actividades de la compañía a través de nuestros contratistas y un empleo inducido indirecto de unos 6.500 personas en total. ¿Ah?
Tenemos una política de gestión, como yo les decía, nosotros trabajamos dentro de la compañía por la conformidad legal en lo ambiental, pero no solo eso. O sea, la conformidad legal es como un must, es una obligación, pero además de eso nos proponemos metas y desafíos que superan realmente lo que es cumplir con lo legal, porque entendemos que eso es lo sustentable en el mundo. Tenemos un compromiso con lo que es el trabajo, la seguridad en el trabajo. Siempre decimos la seguridad es prioridad 1 para Monte del Plata y eso tratamos de que nos lo creamos y de verdad nos convenzamos todos los días también. Y eso también es sustentabilidad, el trabajo seguro de nuestra gente hacia adentro. A veces miramos mucho la sustentabilidad solo como la parte que va hacia afuera, que está buenísimo. También hay que pensar un poco hacia adentro, ¿no? En la sustentabilidad de nuestra propia gente cuando está haciendo su trabajo. El tema de creación de valor económico y competitividad, eso es fundamental, si no las empresas no subsisten. Para que podamos seguir generando empleo y haciendo cosas buenas para la sociedad tenemos que ser sustentables también como organizaciones, ¿no? La contribución al desarrollo local para nosotros es fundamental. Somos una empresa que viene fundada por 2 empresas muy grandes a nivel mundial, pero somos una empresa uruguaya y como decía Silvina, nosotros vivimos acá y trabajamos acá y quienes trabajan con nosotros son todos uruguayos, entonces el tema del desarrollo local es fundamental para que crecemos todos juntos. Entonces siempre decimos, nosotros lo que buscamos ser es un vecino más y un vecino responsable. Como somos un vecino más grande, a veces tenemos que de alguna manera volcar más todavía a la contribución. Lo que se decía hoy en los paneles, potenciar mucho el impacto positivo, no solo mitigar los impactos negativos que puede tener una empresa grande, sino tratar de trabajar mucho por potenciar el impacto positivo y sacar lo mejor que podamos de nosotros para contribuir al desarrollo local. Comunicación y diálogo, bueno, ahí tenemos varias personas de nuestro equipo de sustentabilidad y comunicaciones, que para nosotros realmente el diálogo con las comunidades, con las personas, con los trabajadores, un tema fundamental porque de eso se aprende. O sea, si no nos escuchamos, seguramente podamos caer en empezar a hacer las cosas mal, porque las cosas nunca están bien para siempre hay que mejorarlas. Yo trabajo en el área de mejora continua, así que en eso estoy reconvencida que hay que escuchar para mejorar. Y bueno, la conducta empresarial responsable, fundamental. Hoy eso es una decisión de las compañías, pero que hoy vemos que la sociedad cada vez más lo interpela, ¿no? O sea, el ser una empresa responsable fue una decisión obviamente de muchas compañías, pero hoy día si no lo sos, realmente estás mucho más interpelado, cosa que, o sea, se hace casi inevitable. Para contarles un poco la cadena productiva y dónde, digamos, todo lo que es desarrollo sostenible se ve impactado en nuestra cadena de producción. Nosotros somos una industria que se basa en una materia prima que es renovable, que son los árboles. Nosotros lo que hacemos es, nuestra cadena de producción arranca en el vivero, donde generamos los plantines, ya sea de semilla, de clones de árboles buenos, y desde esa generación del plantín vamos a lo que es el campo. Nosotros tenemos un vivero en la ciudad cerca de la ciudad de Fray Bentos, en Bopicuá, ¿no? Donde producimos todos los plantines que necesitamos para nuestras plantaciones, más ahí dice 20 millones de plantines al año es lo que producimos nosotros, y tenemos otros 10 millones de plantines que los producen en viveros que nosotros tenemos como proveedores nuestros también, que les damos la tecnología y ellos nos proveen los plantines. Todo eso va al campo, a lo que es la actividad de silvicultura que se llama, que es plantar los árboles. Para eso hay que preparar la tierra, hay que tener una logística de traslado de todos esos plantines y un montón de gente trabajando para plantar estos árboles que tienen un ciclo de crecimiento de 10 años. O sea, siempre decimos, somos una industria de largo plazo. Lo que estamos plantando hoy, recién lo vamos a poder ver, digamos, completo en su ciclo dentro de 10 años. Entonces, es una industria que necesita mucha planificación también, planificación territorial, planificación de lo que es optimizar el uso del suelo, todo lo que es muchas veces cuando se habla de sostenibilidad se habla de los 3 pilares de lo económico, lo ambiental y lo social. Yo cuando entré a la empresa hace 12 años, de verdad les digo, no sabía del término sostenibilidad y sustentabilidad y de los 3 pilares económico, social y ambiental. Y fue lo primero que me enseñaron a la empresa cuando entré. Yo entré en el área forestal a trabajar, en el sistema de gestión forestal. Y FCC, que dice ahí el loguito, que es una organización internacional fundada por ONGs ambientales, lo que impulsa es el manejo forestal sostenible, ¿no? Y ellos te auditan, todas estas personas que vienen internacionalmente a auditarte para darte ese sello
que es un sello que el mercado pide en Europa. O sea, Europa compra papel, muchos consumidores, no digamos que todos, pero muchos consumidores y muchas industrias del papel compran la celulosa si tiene el loguito ese, que está ahí, que es el arbolito. Esto no anda el puntero, pero ese loguito de FSC hace ya 20 años que es un requisito del mercado del papel. O sea, la celulosa en los mercados desarrollados requiere ese sellito, si no, no te lo compran. Y ese sellito implica que sos sostenible en la gestión forestal desde el punto de vista ambiental, social y económico. Entonces, ya desde hace muchos años que se viene hablando de este tema. Como les decía, todo evoluciona, pero yo empecé a conocer este tema cuando entré a trabajar en la empresa en el área forestal. Entonces, se trabaja mucho en lo que es la conservación y el uso del agua, la conservación del suelo. Hoy lo que hablaba un poco Silvina del tema de la erosión, la forestación es un gran aliado a proteger el suelo. O sea, la forestación lo que hace es prevenir cualquier problema de erosión, porque la cobertura forestal protege mucho el suelo. También se habla mucho del tema del agua, que si los eucaliptos se chupan el agua, no se chupan el agua, no sé, capaz que lo escucharon, pero ya estamos acostumbrados a que nos pregunten eso. Y en realidad es bastante distinta a la realidad a lo que uno se imagina, pero toda cosa nueva siempre genera dudas, ¿no? Hay investigaciones a nivel de la Academia Uruguaya, de la Facultad de Ingeniería, que lo que ha demostrado en estos 10 años de estudios que hemos estado haciendo, que se hacen a través de la Academia, que en realidad lo que ayuda a la forestación es a que el agua infiltre más. Sí, escurre menos, pero infiltra mucho más. Entonces se vuelve a recuperar y se infiltra hacia la napa mucho más que cuando el suelo está descubierto o cuando tenés una pradera. Entonces, obviamente los árboles usan agua, como cualquier cultivo usa agua, pero a su vez protegen el suelo y permiten que haya una mayor infiltración. Entonces, son cosas que a veces no se conocen, pero que está bueno que estas industrias, que a veces son interpeladas, se ven obligadas a generar conocimiento, a generar información. Y eso, sea por voluntad propia o sea por la interpelación de la sociedad, lo que se hablaba hoy, ¿quiénes son los que al final marcan las pautas? Los ciudadanos. Si los ciudadanos te cuestionan, las empresas empiezan a generar más información. Esta industria de la celulosa, que fue cuestionada hace muchos años por cosas que ahora vamos a comentarles que cambiaron radicalmente, se vio obligada para ser sustentable a mejorar muchísimo tecnológicamente y a generar mucha información. Y está bueno que tengamos esa información ahí disponible para que la gente la pueda cuestionar, usar, entender y por lo menos hacerse su opinión, ¿no? Nosotros después de los 10 años, como les decía, tenemos 10 años de plantación donde conviven además un tema importante, la ganadería. Cuando nosotros llegamos a la forestación en su conjunto llegó al país, va a competir con la ganadería, el suelo, no va a haber una competencia por otras actividades productivas. En realidad hoy tenemos más de 60.000 cabezas de ganado conviviendo con la forestación. Al año y medio que plantamos el arbolito pueden entrar ya el ganado de los productores vecinos a pastorear a los campos. Y bueno, y si antes de la cosecha salen por el periodo de la cosecha, esa cosecha hoy día es toda mecanizada. 80% es con empresas contratadas de servicios y un 20% la hacemos con maquinaria propia, ¿no? Y después de eso lo que viene es todo el transporte de esa madera a la planta. Lo que tiene el sistema Monte del Plata, que es algo bastante novedoso y desde el punto de vista ambiental bastante beneficioso, es que tenemos un sistema de transporte bimodal de la madera. Lo que hacemos es, la mitad de la madera se transporta por vía fluvial en barcazas. O sea, viene por Río Uruguay, desde la terminal que tenemos nosotros en Bopicuá, en Fray Bentos, baja por el río, embarcaza la mitad de la madera y se desembarca mismo en la planta, que tenemos un muelle para desembarcar. Eso implica que todos esos potenciales camiones no circularon por la ruta y se redujo lo que es la generación de CO2 en una cantidad bastante importante, ¿no? Obviamente la otra mitad de la madera que viene de la otra parte del país, digamos este y centro, bueno, que no hay forma de que llegue fácilmente a un puerto si la trasladamos por camión, pero digamos que la mitad de la madera salió de las rutas y fue de alguna forma sustituida por una vía fluvial que ambientalmente es mucho más beneficiosa y socialmente también, porque es un impacto menos que se genera en el tránsito en las rutas, ¿no? Y bueno, y finalmente la historia termina, antes de volver a empezar, termina en el complejo industrial, de nosotros producimos la celulosa. En realidad, como dice nuestro gerente de planta, nosotros no producimos celulosa. No se decepcionen. La celulosa la produce el árbol, nosotros solo la separamos de la lignina, ¿verdad? Él siempre nos dice eso. Entonces, lo que hacemos nosotros en el complejo industrial es separar las fibras de celulosa que el árbol fabricó
de lo que es la lignina, que es la parte marrón, que es como un pegamento que mantiene unidas las fibras de celulosa. Entonces, lo que nosotros hacemos en el complejo industrial es separamos eso en el proceso que se llama digestión, y lo que hacemos después sí es blanquear, o sea, lavar toda esa lignina y esos restos de lignina que van quedando, que le dan color marrón a la pulpa, y la dejamos blanqueada y secada para que se pueda exportar. Ese es, digamos, simplificadamente el proceso de la celulosa. Esto es para que lo vean, porque capaz que no todos han tenido la oportunidad de visitar. Este es un poco el proceso industrial nuestro, cómo se ve la planta, digamos, en sus sectores. Todo empieza en la madera. Como les decía, la celulosa ya está en la madera. Lo que se hace se chipea en pedazos, en fracciones bien chiquitas. Se va a un proceso que se llama de digestión y blanqueo. Nosotros tenemos un sistema de blanqueo que se llama SF Light. Eso quiere decir, son las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial para blanqueo de celulosa, que reducen el consumo de dióxido de cloro y utilizan agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, y oxígeno como fases de blanqueo. Eso genera que se disminuya de forma muy importante el consumo de químicos para el blanqueo. Se usan químicos, pero que son agua oxigenada y oxígeno. No dejan de ser químicos, pero son mucho más fáciles, digamos, de regenerar. Y lo que sí tenemos... Nosotros trabajamos, como todas las empresas de celulosa que hay en el Uruguay, que somos 2 nomás, trabajamos siempre bajo la normativa de la DINAMA, que adopta a su vez las normativas de la IPPC, que son las normas de referencia europeas. O sea, nosotros en Uruguay estamos regidos por la misma normativa ambiental que se rigen las industrias de celulosa en Europa. O sea que eso sí también es una garantía de que no es que las industrias vengan acá para hacerlo de otra manera, sino que simplemente vienen acá porque los árboles crecen, ¿no? En Finlandia demoran 45 años en crecer y tienen 40 plantas, pero bueno, en realidad la exigencia, el nivel de exigencia ambiental es el mismo que hay en Europa. Entonces, cuando se hablaba de países desarrollados o en desarrollo, en este tipo de industria no hay diferencia, la verdad que no hay diferencia. Nosotros, una de las cosas que yo le decía, un poco la consigna de la charla era el desafío de las empresas entre el medio ambiente y la sostenibilidad. Y yo digo que la industria de la celulosa se enfrentó a este desafío de ser sustentable hace 30 años. Hace 30 años la tecnología de las industrias de la celulosa cambió radicalmente. Y pasó a ser un sistema que incorporó eso que está en el medio ahí, que se llama ciclo de recuperación. La industria de la celulosa tiene una línea que es producir celulosa, o sea, más bien separar celulosa del árbol. Yo agarro el árbol, la digestión, separo la lignina, la blanqueo y obtuve celulosa. Pero nuestra planta, yo les diría que el 70% de toda la infraestructura y los equipamientos que tenemos están abocados a lo que es el ciclo de recuperación y el tratamiento de aguas y efluentes. ¿Qué significa el ciclo de recuperación? Cuando hablamos justamente de recuperación es ese de reuso y reutilizo, ¿no? Y reciclo. ¿Qué reciclo? Los químicos que usé para toda la parte de digestión y blanqueo. Los químicos de digestión y blanqueo que entran al proceso productivo como licor blanco, de alguna manera se usan para separar la lignina de la celulosa, y después todo eso va a la caldera de recuperación junto con la lignina. La lignina genera energía, o sea, recuperamos todo lo que es esa biomasa del árbol, que es una biomasa que está en un estado líquido, medio gelatinoso, que es el pegamento ese que unía las fibras de la celulosa. Todo eso genera energía, o sea, le damos un valor energético a esa biomasa. Y a su vez en esa caldera que se llama recuperación, esa caldera es un reactor químico que en el fondo de la caldera se recuperan, o sea, todos los químicos que se usaron a la entrada, se revierten los procesos químicos que sufrieron y se vuelven a regenerar los químicos que se usaron a la entrada, proceso que se termina en el proceso de caustificación, no les voy a explicar demasiado porque no da el tiempo, si no me encantaría, y logramos recuperar 98% más o menos de los químicos que se usan, y eso vuelve a ser de nuevo licor blanco que entra. La industria de la celulosa se vio obligada a hacer esto por 2 razones. Primero, porque no podía seguir tirando licor negro a los ríos como era hace 40 años, que por eso la industria de la celulosa tenía una mala fama. Hace 40 años el licor negro, que era la lignina, no se podía recuperar. No había calderas de eficiencia suficiente y no se recuperaba. Hoy día todo eso se recupera, la lignina al 100%. Todo tiene un valor energético. Y los químicos se recuperan al 98%. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de sostenibilidad ambiental y económica. Si tuviera la industria a los volúmenes que trabaja hoy,
que reponer 100% de esos químicos permanentemente sería inviable hasta económicamente. ¿Ah? Entonces, realmente creo que es una industria que se vio enfrentada a esta realidad y a esta necesidad hace 30 años. Y hoy día quienes estamos en la industria moderna recogemos un poco esos beneficios de esos aprendizajes. Como les decía, nosotros generamos, además de producir celulosa, generamos con la lignina, que sale del proceso de separación de la celulosa, generamos energía. Generamos energía para autoabastecer la planta, la terminal portuaria, todo lo que funciona allí, desde los servicios comedor, todo lo que se le ocurre, funciona con energía que se genera dentro de la misma planta, quemando la lignina, pero a su vez tenemos un excedente que se lo vertemos a la red de UTE, ¿ah? Que es casi lo mismo que lo que consumimos. Consumimos unos 90 megawatts, exportamos unos 80 megawatts a la red, que es el equivalente a la alimentación de unos 200.000 hogares. Eso todos los días, en forma permanente, se está virtiendo a la red de UTE. Y a través de lo que es la generación de energía y lo que es absorción de gases de efecto invernadero en las plantaciones, tenemos aprobado un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas, en el cual ya hemos generado en estos años unos cuantos certificados de reducción de emisiones de CO2, que están ahí unos 66.000 toneladas más o menos de reducción de emisiones, que bueno, ha sido nuestra primera experiencia y estamos un poco aprendiendo de todos estos temas de mecanismos. Un tema que es fundamental, el tema de la integración productiva. Uno es sostenible ambientalmente, pero también tiene que ser sostenible socialmente, y entonces tenemos que convivir con las actividades productivas que tenemos en nuestro entorno. No podemos llegar, y siempre fue la consigna, no llegar a desplazar otras actividades, sino integrarnos con otras actividades. Estamos trabajando desde hace muchos años en lo que es el silvopastoreo, lo que es convivir el ganado con la forestación. También estamos trabajando fuertemente en lo que es la apicultura. O sea, tenemos muchos apicultores, incluso algunos convenios con Nidera para todo lo que es producción de miel orgánica. Bueno, ustedes habrán escuchado el tema de la miel, que está bastante golpeada, todo lo que es la producción de miel. Y en la forestación, ya me están cortando, ya termino. En la forestación, realmente los agricultores encuentran un lugar de protección, porque la forestación, después que se plantó el arbolito por 10 años, ahí nadie toca nada, nadie hace nada, y a su vez tenemos una política de protección muy, muy estricta de todo lo que son áreas de conservación, montes nativos, todo lo que son praderas. Entonces es un ambiente súper propicio para todo lo que es la producción de miel orgánica, y bueno, hoy día los productores están aprovechándolo y juntos estamos aprendiendo a potenciar distintas actividades productivas. Simplemente esto para terminar, lo que insistimos, nosotros trabajamos mucho en equipo. Hoy alguien hablaba del tema de género, al llegar a una comisión directiva 50-50 hombres-mujeres, Monteplata ya lo logramos. Nosotras acá somos 2 de las gerentas de la compañía tiene 8 gerentes de primera línea, somos 4 mujeres, 4 hombres, pero bueno, Carolina, que está un poco acá, es quien está liderando con la ayuda de todos, de verdad, pero liderando todo lo que son las políticas de relacionamiento comunitario y diálogo. Como les decía, trabajamos mucho en escuchar a nuestros vecinos, en que nos conozcan, en que nos cuestionen. A veces tenemos algún episodio de olor cuando la planta para, que a veces pasa. Las plantas modernas de celulosa no generan olor cuando funcionan normalmente. Una vez al año tenemos una parada de mantenimiento. A veces pasa que haya algún corte de energía eléctrica, que se acuerdan una vez que un carancho, no sé, que rompió un cable y que hubo un corte de luz. Bueno, en esos casos lo que tenemos es mucho diálogo con la gente. Los vamos a visitar a las casas, estamos con ellos, les damos información, les pedimos que nos avisen si hay algo que ven algo que no les gusta. O sea, el tema de la sostenibilidad, somos sostenibles donde estamos trabajando y con quienes estamos trabajando. Y en ese sentido, la verdad, la empresa tiene como una sensibilidad muy fuerte en estos temas de estar cerca de la gente para aprender, para entender, para mejorar y también para comunicar y que nos conozcan un poco más. Así que, primero que nada, tenemos un programa de visitas a la planta, así que cuando quieran nos visitan. Y bueno, eso era un poco presentación. Después las dudas que tengan, Benito, quedo a la orden. Bueno, gracias María Noel. La tercera presentación es de Luis Emilio Broggi de Cementos del Artigas. Bueno,
Muy bien, buenos días para todos. Gracias por haber venido a este panel de medio ambiente y un placer también haberlo compartido con empresas de gran nivel como Coca-Cola y Montes del Plata. Un poco el proyecto de lo que yo les quería hablar se trata del coprocesamiento de neumáticos y cámaras de fuera de uso que realizamos en nuestra empresa. Y bueno, como ese proyecto a lo largo de su vida, desde que se pensó esa idea hasta realmente concretarlo y que sea hoy una realidad, en todo ese proceso están involucrados diferentes ODS y bueno, que capaz que son un poquito más de los que algunos hablamos. Ya se hablaron. A veces uno piensa en la implementación de un proyecto pensando en un ODS y realmente también se da cuenta que en todo el transcurso de ese proceso hay involucrados muchas más cosas de las que por ahí uno tenía inicialmente en la cabeza. A ver, esto, punto acá. Bien, igualmente quería como comenzar la charla y el diálogo con ustedes haciéndoles una pregunta y una solicitud, y es que cada uno piense y se tome 5 o 10 segundos en pensar, bueno, en que hoy todos vinimos a esta conferencia sobre las empresas por el desarrollo sostenible. Y en algo me desplacé, en algo llegué hasta acá, puede haber sido en auto, en ómnibus, en un Uber, en un taxi. Aquellos que tienen menor huella de carbono pueden haber venido en bicicleta o caminando, también es posible. Pero si nos podemos tomar 5 o 10 segundos para pensar en qué sucede con esas cámaras y neumáticos de todos esos medios de transporte que cada uno pudo haber utilizado una vez que llegan al fin de su vida útil. Bueno, aquí hay una serie de imágenes que yo les voy a presentar para que las puedan mirar con atención y después les voy a pedir que cada uno levante la mano a aquellos que hayan pensado, digamos, o en su imaginario, de que algunas de esas imágenes hayan sido el destino final, digamos, de esos neumáticos en los que cada uno se desplazó hoy para llegar a esta conferencia. Ahora es el momento de levantar la mano si alguien pensó en esto o no, o nadie pensó en esto. Bueno, me gusta la audiencia, entonces, si nadie pensó en esto, que este puede ser el destino final de los neumáticos o cámaras. Pero bueno, la realidad es que sí, es que bien, un poco la idea de la presentación es avanzar en la explicación, digamos, de cuál es un destino sustentable de todos estos neumáticos, ¿sí? Pero si miramos estas siguientes fotografías que aparecen aquí, en la siguiente slide, a ver. Estas 3 fotos parecen bastante distintas al primer escenario, ¿sí? Pero también les cuento que este es otro posible destino que efectivamente se les puede dar a todos esos neumáticos y cámaras fuera de uso. ¿Sí? La foto de más... ¿Anda el...? No anda. Bueno, la foto que aparece más abajo es la cantera y la planta de minas de la empresa Cementos Artigas, en donde actualmente estamos recibiendo todos los residuos o gran parte de los residuos de neumáticos y cámaras fuera de uso que se generan en el país, ya triturados, se incorporan en el horno de clinker, ¿sí? Y se utilizan en el proceso, tiene la capacidad de ser utilizados tanto como fuente de energía, como también utilizar los materiales constituyentes de los neumáticos que aportan también a la fabricación del clinker, que es el precursor inmediato del cemento Portland, ¿sí? Y finalmente eso
por supuesto que termina siendo parte y acompañando al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en todo lo que tiene que ver en materia de construcción y de infraestructura. Y bueno, y si en todo este proceso, digamos, que se ha llevado a cabo, que ha llevado cierto tiempo, también pensamos que los objetivos de desarrollo sostenible han estado involucrados en las distintas fases de este proyecto. Digamos que es una ecuación que ambientalmente cierra bastante desde el punto de vista de la sostenibilidad, así que un poco esa era la idea de la presentación de hoy, de comentarles respecto a este proyecto. Esto es un proyecto que nace, digamos, ya desde el principio, atendiendo a uno de los ODS, ¿sí? Que es el número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, y específicamente vinculado a la meta, que es la 11.6, que habla sobre reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. ¿Sí? Históricamente, no solo en Uruguay, sino en muchos países, existe esta necesidad de darle solución a los residuos de los neumáticos, que si bien los neumáticos no son considerados en sí residuos peligrosos, pero sí las condiciones de almacenamiento que estaban reflejadas en una de las primeras fotografías que veíamos, inadecuadas, sí pueden llegar a situaciones que sean muy complejas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, que se realice la quema a cielo abierto de todos los neumáticos, o bien también es propicio para la proliferación de determinados vectores, como el mosquito de la Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad del dengue. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que ya la concepción de este proyecto y la búsqueda de una solución nace directamente desde un objetivo y una meta específica que plantean los ODS. Para lograr este objetivo, estuvo también involucrado, podemos mencionar al ODS número 17 y todas las alianzas que tuvieron que ser fomentadas entre distintos actores públicos, privados, también de la sociedad civil. ¿Sí? Todo esto, y fue fundamental que entre todas esas partes se lograra un consenso para llegar a la promulgación del decreto 358 en el año 2015, que es el que regula la gestión ambientalmente adecuada de todos los neumáticos y cámaras fuera de uso. ¿No? A partir de eso se crearon planes maestros, es decir, todo un plan, digamos, que involucraba desde la recepción inicial hasta la disposición final. ¿Sí? Por lo tanto, todas las partes en ese ciclo tuvieron que estar involucradas en pensar cuál iba a ser la estrategia y esa solución, porque cualquiera de esas partes que en el ciclo faltara, evidentemente iba a ser inviable la ejecución de este proyecto y que fuera exitoso como lo es hoy. Siguiendo un poco el ciclo en la que transcurrió este proyecto, se tuvieron que hacer determinados acuerdos también de inversión y específicamente en Cementos Artigas. Fue necesaria también la ejecución de una inversión para poder tener las condiciones adecuadas de recepción de esos materiales, de almacenamiento transitorio y de ingreso también de ese nuevo combustible alternativo al proceso en la fabricación del clínica. ¿Ah? Directamente entonces vinculado con el ODS número 9, ¿sí? De Industria, Innovación e Infraestructura, y dentro del ODS 9 específicamente en la meta 9.4, que habla sobre la modernización de la infraestructura y poder reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. O sea, estos tres ODS involucrados que hicieron posible también que Cementos Artigas asumiera determinado compromiso de inversión para poder recibir y captar gran parte de los neumáticos de todo el país
que se estaban generando para su aprovechamiento en el proceso productivo. Bueno, un poquito antes de seguir, he hablado bastante o he mencionado la palabra coprocesamiento, ¿sí? Y para aclarar un poquito qué implica este término, es un concepto que se está intentando de arraigar, digamos, y de fortalecer dentro de lo que es toda la industria del cemento. La industria del cemento tiene un gran consumo de tres aspectos principales, que son materias primas naturales, combustibles y energía eléctrica. El coprocesamiento hace referencia a que cuando yo puedo utilizar un material, ¿sí?, sea cual sea, y ese material yo lo puedo utilizar en mi proceso porque me aporta una fuente energética, así como combustible, ¿no?, energía calórica para el proceso para fabricar el clinker, pero también el propio material y los constituyentes de ese material también brindan determinados elementos que se pueden utilizar en la fabricación del clinker, ¿sí? ¿Qué es lo que hace posible esto y que nosotros podamos utilizar en la industria del cemento? O sea, el principal combustible que hoy utilizamos nosotros en la planta de cemento es el petcoke, ¿sí? Es un producto derivado de la refinación del petróleo, ¿no? Y se hace un trabajo muy grande por la sustitución de este combustible fósil por otros combustibles alternativos que tengan menor impacto ambiental. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros podamos trabajar e incorporar otros materiales? Bueno, son las características que nos ofrece el proceso en sí mismo y fundamentalmente la tecnología del horno de clinker, ¿sí? Hay algo que nosotros llamamos que es la regla de las 3T, que es temperatura o a alta temperatura, altos tiempos de residencia y turbulencia. Estas tres condiciones hacen que cuando un material ingresa en el horno, ¿sí?, se logran destruir todos los contaminantes o los compuestos orgánicos que se puedan generar en una combustión primaria, y por lo cual lo diferencia ampliamente de una combustión a baja temperatura o una combustión a cielo abierto, como podía ser una de las fotografías que vimos hoy al inicio. Esas condiciones son las que aseguran la destrucción de los compuestos orgánicos que se pueden generar en esa combustión. Además tiene otros beneficios, también que por las características del proceso y las condiciones alcalinas que se presentan, se realiza un lavado de gases, hay una inertización de todos los elementos peligrosos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo utilizo como combustible alternativo, sea para valorización energética o para coprocesamiento, queda todo incorporado en la estructura cristalina del clinker. Por ejemplo, algunos metales pesados, ¿sí?, quedan inertizados entonces. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que si yo puedo utilizar un residuo que sea de otra empresa para utilizarlo como combustible en mi proceso, ¿sí?, la valorización energética de ese residuo no va a generar un residuo secundario, que es lo que sí sucede en un incinerador común de residuos que únicamente tiene un foco en la destrucción del residuo y luego genera como un residuo secundario las cenizas, que por ahí hasta el grado de peligrosidad puede ser a veces aún mayor que el propio residuo que se está incinerando. Y por último, la última de las características que hace que el horno de clinker también sea una muy buena alternativa para la recepción de todos esos productos son los altos volúmenes que maneja la producción, ¿sí? Estamos hablando de 1.500 toneladas por día que produce el horno de clinker, entonces la incorporación de la cantidad de residuos que yo pueda llegar a hacer, en general siempre es una parte bastante ínfima respecto al total de materiales que se presentan, y las concentraciones luego dentro del horno son muy bajas. Entonces, bueno, el trabajo que les decía en esto del coprocesamiento de los residuos es un área muy fuerte, que requiere también de una innovación constante, de un trabajo constante de búsqueda de nuevas oportunidades, fundamentalmente para la sustitución del combustible principal que es el petcoke.
Así actualmente hoy estamos realizando la valorización energética de con cáscara de arroz, chips de madera, acerrín, aceites usados, y desde octubre del año pasado, sí, del año 2017, ya se comenzó con la recepción de los neumáticos y las cámaras fuera de uso que vimos en la slide anterior, el proceso a través del cual se había logrado. Entonces, específicamente, ¿cuáles son los beneficios que este proyecto del coprocesamiento de los neumáticos fuera de uso y las cámaras trajo para la compañía? Bueno, nosotros en la situación en Uruguay, digamos que está estimado que el potencial de generación de los neumáticos es de aproximadamente unas 15.000 toneladas de neumáticos por año, de las cuales hay algunos destinos pensados, pero el principal es el coprocesamiento, la industria del cemento, porque es la opción más sostenible y la que puede acaparar la mayor fracción de todos los residuos que se generan, ¿sí? Bueno, hablamos un poco ya de la eliminación de los neumáticos sin que eso genere la producción de un residuo secundario. Bueno, la inversión que fue necesario realizar y que estuvo operativa en octubre de 2017, con el consecuente disminución también de los combustibles fósiles, al estar sustituyendo en forma directa el petcoke también por los neumáticos. La disminución de los gases de efecto invernadero en forma también directa como indirecta, porque el nivel de CO2 asociado a la combustión o al coprocesamiento del neumático es inferior al nivel de CO2 que es emitido por la combustión del petcoke, ¿ah? Y además indirecta porque nos estamos ahorrando todas las emisiones involucradas en el propio proceso o generación de ese petcoke. Así que el beneficio ambiental también es triple o cuádruple, ya no perdí la cuenta ahí de cuál voy. Bueno, importante también de que todo este proyecto fue desarrollado con ingeniería de mantenimiento de instalaciones locales, en una obra en la que se priorizó también la seguridad de todos los trabajadores, lo cual también es un valor fundamental para Cementos Artigas, al igual que Montes del Plata, y bueno, y hoy también todas las grandes empresas tienen un foco muy importante en esa área. Y bueno, y otros beneficios ambientales como dice ahí, la solución sustentable para la gestión de los neumáticos en Uruguay y toda la disminución de los riesgos que eso trae aparejado, ¿no? al abandonar ese modelo de gestión y ese modelo de acopio que nosotros veníamos teniendo en el país hasta este momento. En definitiva, y era un poco lo que les decía hoy al comienzo, uno por ahí piensa en un proyecto ambiental y únicamente ve alrededor de eso algunos ODS o metas específicas que por ahí tienen que ver también con el área ambiental, pero uno se termina también dando cuenta y en la planificación del proyecto que realmente uno puede abarcar bastante más en la ejecución de un proyecto de estas características. Bueno, hablamos ya un poco del ODS 8, el trabajo decente y crecimiento sostenible, en el 9, industria, innovación e infraestructura, en dar la solución a esos residuos que generamos nosotros mismos también como habitantes. El número 12 de producción y consumo responsables también, ¿sí? Al hacer la gestión ecológicamente racional de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, y esto también tiene un foco también muy fuerte en el concepto de economía circular, donde no solamente yo tengo la opción de derivar ese residuo hacia un relleno sanitario o darle un destino final nulo, sino que también lo estoy aprovechando para algo bastante más importante. Bueno, acciones por el clima, hablamos de la reducción de los gases de efecto invernadero y nuevamente las alianzas para el logro de objetivos. Simplemente para terminar, y un poco en línea con lo que se hablaba en
en las presentaciones de hoy temprano en la mañana, muchas veces uno piensa que esto de los ODS o por ahí son demasiados, uno se pierde, por dónde empiezo, qué hago, ¿sí? Y bueno, recogí esto que está sacado de la página de la UNEP, donde bueno, uno no tiene por qué desalentarse con esto, sino que tiene que hacer foco, digamos, tanto como personas como empresas, de cuáles son aquellas pequeñas acciones que cada uno puede hacer para comprometerse con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí en forma bastante graciosa, pero igualmente interesante, que los invito a leer, se generó la guía de los vagos para salvar al mundo. Seguramente muchos la habrán leído ya. En algunos 3 niveles, ¿sí? de cuestiones muy sencillas que uno puede hacer directamente sentado desde el lugar donde está, mirando la televisión, con el celular, compartir información en las redes sociales que tengan vínculo con esto. Bueno, no sé, pasar mis facturas que recibo en papel, las facturas electrónicas, en fin, hay un montón de cosas que uno no se da cuenta y que indirectamente también tienen un impacto en los ODS. Puedo servir de ejemplo en mi hogar también, si quiero comprometerme un poco más, o ser también un vecino responsable y comprometerte con un montón de actividades que también hoy tenemos y que es posible formar parte de diferentes organizaciones que están también trabajando en un foco con los ODS. Y después de andar en la bicicleta, cuando se me rompa la cubierta, llevarla a una gomería que esté también inscripta y responsablemente gestione esa cámara o el neumático que quedó fuera de uso. Nada, como reflexión final un poco eso. En general tendemos a ser una sociedad que en los temas ambientales son más de reclamo, pero también de poca autoconciencia, y bueno, esto es una invitación también a pensar de que todos somos responsables y también capaces de que podamos crear una sociedad y un mundo que sea más justo, más solidario, más pacífico y más sustentable, y en definitiva todo comienza por nosotros. Las empresas las formamos nosotros, así que están en nuestras manos todas estas acciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Emilio. Gracias a las 3 empresas y a ustedes 3 en lo personal por compartir las experiencias y prácticas que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planteado.